Como mencioné antes, surgieron numerosos monstruos de nivel jefe por todo el mundo, además de los 10 patas. Un ejemplo fue la lluvia de meteoros, que desató una lluvia interminable de meteoritos desde el cielo nocturno cuando dirigía una tienda de conveniencia. Al principio, monstruo era el término más común para ellos. Sin embargo, al igual que la lluvia de meteoros, muchos monstruos eran más fenómenos que seres vivos. A medida que avanzaba la historia, los despertadores comenzaron a usar otros términos, como anomalía, demonio, yokai y el hueco. En Japón, a los monstruos de nivel jefe se les llamaba ángeles. Una terminología bastante extraña, considerando que en Occidente se les llamaba demonios. Más tarde, el titiritero, un despertador que vivió en Japón, explicó que el término se originó a partir de un anime japonés clásico. Las puertas eran igualmente intrincadas. Muchas de ellas no parecían puertas, por lo que términos como vacío, abismo, infierno y tártaro se usaban con más frecuencia. De hecho, distinguir entre anomalías y vacíos era difícil. Hoy vamos a hablar de uno de los principales culpables de estos cambios lingüísticos, el nuevo Buda. Oye. ¿Qué es eso que tienes en la cabeza? Ese monstruo no era un ser vivo. Más precisamente, había división de opiniones sobre si estaba vivo o no. ¿Eso que crece junto a tu oreja, una hoja? Tal es la naturaleza de los virus. El origen del virus permaneció desconocido durante mucho tiempo. Probablemente provenía de Corea del Norte o del Sur. Así como el vestíbulo de la estación de Busan se había convertido en un semillero de despertadores, la península de Corea era un paraíso para los monstruos. Era como si el mundo mismo estuviera equilibrando las cosas. Es un virus zombie. La gente entró en pánico y armó un alboroto. Después de todo, los zombies son un elemento básico de cualquier apocalipsis. Al infectarse con el virus, el cuerpo humano empieza a desarrollar hojas o flores. Incluso se han dado casos de malezas que crecen en cabezas calvas. Sin embargo, a pesar de esta peculiar situación, la respuesta inicial al virus fue sorprendentemente tibia. Había una razón para eso. No soy un zombie. Mira, hablo con normalidad. Tengo la memoria bien y la cabeza despejada. Rayos, tener una hoja de arce bajo el brazo se siente raro, pero no quiero morir por eso. En pocas palabras, las personas infectadas por el virus eran sorprendentemente funcionales. Si bien convertía el cuerpo humano en una maceta de aspecto extraño en un abrir y cerrar de ojos, el virus parecía inofensivo si se podía ignorar su apariencia. De hecho, incluso trajo consigo beneficios significativos. Ese maldito monstruo mató a mi madre. Lo mataré, pase lo que pase. Aunque muera, acabaré con ese monstruo. Hijo. Por favor, cuida de mí desde el cielo, madre. Tu hijo desleal pronto vendrá tras de ti. Hijo, no estoy muerto, idiota. ¿Cuántas veces tengo que llamarte? Mamá. ¿Pero tienes el estómago desgarrado? No sé por qué, pero estoy bien. ¿Será porque tomé un tónico ayer? Las personas infectadas con el virus eran difíciles de matar. Mientras el cerebro no fuera destruido, ni siquiera las extremidades amputadas ni los órganos dañados podían causar la muerte. Incluso si las funciones vitales del cuerpo se interrumpían, si uno recibía suficiente luz solar durante el día y bebía abundante agua, podía sobrevivir a lesiones graves. Con el sistema médico tal como estaba, ¿cómo reaccionó la gente común? Dios nos ha bendecido. Yo también. Quiero infectarme también. La gente ansiaba infectarse. Los despertadores con habilidades curativas eran escasos, y los sanadores expertos estaban ocupados ayudando en primera línea. En esta era de incertidumbre, donde la muerte siempre estaba a un paso, obtener un punto de vida extra gratis era una bendición. Era como encontrar un bote salvavidas en el Titanic que se hundía. ¿Un virus zombie? No, es la bendición de la vida. Conviértete en planta también, ya no tendrás que buscar comida. Con luz solar y agua, podrás vivir sin preocupaciones. Esta es la grandeza del nuevo Buda. Cree en él y te liberarás del sufrimiento y obtendrás un cuerpo capaz de vivir en un mundo nuevo. Incluso comenzaron a surgir doctrinas de culto. El virus zombie llegó a ser venerado como el nuevo Buda. Aunque no estaba relacionado con el budismo, su lema, liberación eterna del daño de necesitar carne o cereales para vivir, resonó en la gente. Los seguidores del nuevo Buda se rapaban la cabeza.
Sin embargo, a diferencia de los budistas, lo que les volvía a crecer no era cabello nuevo, sino hierbas y flores. Afirmaban que desprenderse de la piel humana era parte de aceptar un nuevo Buda. Oh Dios mío, señora Rosa Amarilla. Espero que hayas dormido bien. Sí, gracias a tus cuidados, Lady Rosa Blanca, dormí tranquilamente. Los nuevos budistas adoptaron nuevos nombres Dharma, similares a los nombres de bautismo cristianos. Se llamaban entre sí por los nombres de los árboles y las flores que les crecían en la cabeza. Llamaron a su grupo Uadam, que significa un jardín de flores de 1.000.000 de flores, y llamaron a su ideología Uayan, o guirnalda de flores era apropiado, dada su inclinación a vivir con flores en sus cabezas. Estas flores nos van a matar. Dan Seorin murmuró esto una vez, probablemente en el 5.º ciclo. Como vicelíder del gremio Samcheon, me encogí de hombros. Bueno, en un mundo tan caótico, no me extraña que la gente quiera apoyarse en las sectas. Porque, si no, ¿habría ocurrido la rebelión de los turbantes amarillos? Así que el vicelíder del gremio sigue usando metáforas de los 3 reinos. Te hace parecer viejo, y nadie las entiende, así que, por favor, deja de hacerlo. ¿Qué pasa con los 3 reinos? Todos los niños adoran a Liu Bei. Los niños filiales admiran a Cao Cao. San Juan es, bueno, querido por ciertos asesinos. Al ver mi expresión, Seorin rió entre dientes. Entiendo por qué lo hacen, pero esta gente es veneno para nosotros. Ella tenía razón. El nuevo Buda tenía sus inconvenientes. No tenía efectos nocivos en la gente común, pero unas 2 semanas después de la infección, una vez que la flor floreció por completo, los despertadores no podían usar sus poderes. Un veneno mortal, en verdad. Ten cuidado también, líder del gremio. Hoy en día, cualquier crítica contra ellos se responde con acusaciones de odio a las plantas. Pero ellos odian a los despertadores. Otro punto válido. En las primeras etapas de la crisis de la puerta, los despertadores gozaban de gran respeto. Pero la reacción contra su superioridad aumentó, y el nuevo Buda la incorporó sistemáticamente a sus enseñanzas. Los despertadores no se diferencian de los monstruos, como lo demuestra el hecho de que sus poderes desaparecen una vez que reciben la bendición del nuevo Buda. Todos los despertados deberían unirse a la fe del nuevo Buda y liberarse rápidamente del pecado de matar. Quienes no se oponen a la voluntad de Huayan destruyen la paz de toda la vida. Vida eterna sin matar. Huayan eterno. Estabilidad sin fin. Eran un grupo de cultistas verdaderamente problemáticos. Pero Dan Seorin era una líder de gremio competente. No había formado un gremio multinacional en Corea en vano. Ella resolvió el problema de manera casual, donando una gran cantidad de bienes al nuevo macizo de flores budista. Jaja. Aunque Dan Seorin aún no haya recibido la bendición del Buda, ¿cómo podríamos, como flores, maltratar a alguien que se dedica al bien común? Gracias. Amitabha, Amitabha, mi pie. Si Siddhartha hubiera visto a ese monje falso con lirios tigres creciendo en su cabeza, se lo habría afeitado con una maquinilla. Corea seguía siendo un lugar relativamente agradable para vivir. En la península existía un fenómeno llamado constelación. Este fenómeno mantenía a los despertados relativamente asentados, impidiendo que su superioridad prosperara. En consecuencia, no existía mucho odio hacia los despertados entre la gente común. Sin embargo, cuando el nuevo Buda se extendió a otros países, las cosas cambiaron. El nuevo Buda, junto con el virus, se convirtió en una infección intelectual exportada a todo el mundo y el culto sacudió al mundo con el siguiente lema. Todos. ¿Qué es la fe? Vida eterna sin matar. Huayan eterno. Estabilidad sin fin. Así es. La fe no es más que el nombre de las flores. En otros países donde no existían constelaciones, la supremacía de los despertadores era desenfrenada. Los gobiernos estaban paralizados, el Estado de Derecho se derrumbó, e incluso quienes me vigilaban estaban ausentes. La consecuencia natural fue que los despertadores con un mínimo de poder sembraran el caos. Naturalmente, la gente común que sufría despreciaba a los despertadores, y el nuevo Buda sirvió para justificar ese odio. Así nació una secta K que se extendió por todo el mundo. Hubo otro culto en Corea del Norte, pero su influencia se limitó a la región norte, por lo que su impacto palideció en comparación con el nuevo Buda. Esto es un desastre. Un desastre total. El número de soldados voluntarios que esperábamos de Japón se ha desplomado. Seorin se frotó el borde deshilachado de su sombrero de cono con los dedos.
Era un hábito inconsciente que aparecía cada vez que estaba realmente preocupada. Quizás lo hayas olvidado, pero en el quinto ciclo, nos retiramos a Busan en lugar de luchar directamente contra los 10 patas. Cientos de despertados de Japón habían prometido unirse a nosotros, pero el número se redujo repentinamente a 20. 20 es muy poco. Los cabezas de flores han expandido su influencia en Japón. Se han apoderado de Kyushu y Kanto, casi la mitad del país, por lo que ha sido difícil desalojar su base. He oído que incluso India, Europa y América están empezando a sucumbir. Es como ella mencionó, el futuro de la humanidad parece sombrío. El auge de las sectas y el sombrío futuro que se avecinaba fueron un problema del tipo del huevo y la gallina. Aunque las 10 patas eran visibles y podían ser derrotadas con suficiente lucha, el nuevo Buda no tenía esa solución. ¿Cómo erradicar un virus? Los laboratorios de virus estaban ocupados investigando epidemias mortales, así que el virus del nuevo Buda no era una prioridad. Cada ciclo trajo consigo un grupo diferente de víctimas del nuevo Buda. A veces, Dan Seorin se contagiaba, y otras veces, incluso la santa. Siempre que sospechaba que estaba infectado, me quitaba la vida rápidamente antes de que las hojas florecieran. Si mi habilidad de despertar dejaba de funcionar, ¿qué pasaría si perdía mi capacidad de regresar con ella? Tenía que morir antes de que eso sucediera. Bueno, con el viejo Cho cerca probablemente no tendría problemas, pero más vale prevenir que curar. Esto es lo que les pasó a los personajes cuando se infectaron y que flores florecieron. Santa. Hortensia azul, con notas de tinte violeta. Dan Seorin. Violetas de un negro intenso, como el cielo nocturno envolviendo un halo de luna. Seo-gyu. Desconocido. Shimar-yeon. Lirio blanco de los valles, temblando divertidamente. Lee-juo. Girasol amarillo brillante. Go-yuri. Desconocido, se presume que es narciso. Viejo Cho. Desconocido, se presume que es un trébol, no de 4 hojas. Odoxeo. Lirio araña rojo, también conocido como Licorice radiata o gambana. Tenía curiosidad por saber qué flor florecería para ella y se infectó a propósito para descubrirlo. Tampoco es normal. Al igual que el viejo Cho, no sabía qué flor florecería para mí. Si sospechaba una infección, me suicidaría antes de que floreciera. Lo hice 2 veces. Si tuviera que adivinar, quizás un lirio blanco puro. Simboliza la inocencia y la pureza, me parece apropiado. De todos modos, el nuevo Buda era más problemático que las 10 piernas. Dejarlos estar ya que no dañaban a los civiles fue mi estrategia hasta el ciclo 17, cuando tuvo que corregirse. Doc. Estamos en problemas. El viejo Cho irrumpió por la puerta. Me acababa de quedar dormido y fruncí el ceño. Ah, ¿qué pasa? Déjame dormir. No soy viejo como tú. Todavía necesito dormir mucho. ¿Qué? Maldito mocoso, no es eso. Afuera. Mira por la ventana, idiota. ¿Qué te tiene tan asustado en mitad de la noche? Abrí la ventana y miré el cielo nocturno. Entonces, me quedé paralizado, agarrando el marco de la ventana con la mano. ¿Qué carajo es eso? Yggdrasil. Un enorme árbol rojo cubría la extensión del cielo nocturno. En el 17º ciclo, el viejo Cho y yo dirigíamos una academia. Él era el director y yo el subdirector. Era una estrategia para atraer y cultivar fácilmente a despertadores prometedores de diversos países. Gestionamos esta academia con ahínco durante un tiempo, recopilando abundante información sobre los despertadores. Llegará el momento de analizarla con más detalle más adelante. Reúnan a toda la clase graduanda y al profesorado. Ya lo hice, mocoso. Eres el último. El viejo Cho mintió. Tuvimos que recorrer el dormitorio en pijama, despertando a todos los equipos de combate. Una vez completados los preparativos, partimos hacia el punto de encuentro acordado con otros gremios para emergencias. Líder del gremio Samcheon. Oh, Undertaker. El maestro de la espada también está aquí. A lo largo del camino, otros gremios se unieron a nosotros uno tras otro. El mundo Samcheon, uno de los 2 más fuertes de Corea, llegó rápidamente con sus élites. Ver a 60 despertadores con sombreros puntiagudos y blandiendo bastones parecía ridículo, pero su fuerza de combate no era ninguna broma. ¿Qué clase de desastre es este? Todavía estamos averiguando la causa exacta. Las constelaciones me están dando pistas, pero necesito verlo con mis propios ojos.
Ese árbol gigante fue avistado por primera vez alrededor de las 2 de la madrugada de hoy. ¿De repente floreció? Sí. Creció así de grande en menos de una hora, y empezó a brillar rojo solo después de crecer por completo. Así que el informe se retrasó un poco. Oh. ¡Qué ominoso! Estoy de acuerdo. Entonces, un miembro del gremio Samcheon se acercó a Seorin y le susurró algo. Todos los líderes de gremio reunidos en el punto de encuentro miraron a Seorin. A pesar de que los 10 patas estaban subyugados, aún se confiaba en ella como líder. Ella suspiró. Bueno, todos deberían ver esto. Tráiganlo. Sí. Los miembros del gremio arrastraban algo fuertemente atado con cuerdas. Era un humano, o para ser más precisos, alguien vestido como un nuevo budista. Para ser más exactos, era un humano que se mordía el antebrazo y murmuraba sin parar. Incluso atados, las mordeduras no cesaban. Inclinaban la cabeza lo más que podían y giraban el codo hacia atrás para morderse la carne. En la oscuridad de la noche, al principio no podíamos verlo claramente, pero ahora notamos que sus piernas y su brazo izquierdo ya habían sido devorados. Los rostros de los líderes del gremio se endurecieron. ¿Qué hace ese tipo? ¿Es un zombie? Al menos es un zombie educado que come su propia carne. O tal vez solo sea un modesto zombie. ¿Qué está murmurando? La imagen de alguien arrancándose la carne en vivo era grotesca, pero los líderes del gremio que habían sobrevivido hasta ahora no se dejaron intimidar fácilmente. Sus expresiones eran sombrías, pero sus ojos agudos observaban al zombie. Por lo que hemos visto hasta ahora, Cuando Seorin habló, los líderes del gremio guardaron silencio. todos los nuevos budistas muestran los mismos síntomas. Concluyó. Todos. Un murmullo de sorpresa se extendió por el grupo. Todos y cada uno. Sí. Ah, me equivoqué. Ni siquiera tienes que ser un nuevo budista. Cualquiera infectado con el virus del nuevo Buda, ya sea común o despierto, es igual. Lo sabía, nunca ha salido nada bueno de las sectas. ¿Qué? ¿Te dan un punto de vida extra si te infectas? Es imposible que exista algo tan afortunado. He sospechado desde el principio. Refunfuñó el viejo Cho. Las miradas de los líderes del gremio se clavaron en las quejas indiscriminadas del alemán. Carraspeando, tomé las riendas de la conversación con cuidado. Líder del gremio Samcheon, ¿son estos los únicos síntomas? Como Tami, una criatura que se devora a sí misma. Aunque es intrigante, no veo la conexión entre el árbol del mundo y estos zombies. ¿Quién está a mí? En fin, observa un poco más. Va a pasar algo curioso. Incluso mientras hablábamos, el zombie no dejó de alimentarse. Al poco tiempo, se le cayó el último brazo derecho que le quedaba. El zombie se irguió como una muñeca matrioska. El zombie levantó la cabeza y miró hacia el cielo nocturno, en dirección al árbol del mundo. Su boca se abrió lentamente y una flor roja brotó de su interior. Los líderes del gremio contuvieron la respiración colectivamente. Dios mío. Joder, ¿qué? Alguien murmuró. Parece un cordíceps. Un hongo que parasita a sus hospedantes de florecer y convertirse en una seta. Solo que en este caso no era una seta, sino una flor roja de una belleza radiante. La flor roja usó el cuerpo del zombi como maceta y, en un abrir y cerrar de ojos, creció hasta alcanzar la altura de un edificio de una sola planta. Fue como si el tiempo mismo hubiera fallado. Nos quedamos sin palabras al contemplar la corona de la flor roja. Los pétalos estallaron como si fueran palomitas de maíz. La flor roja floreció y se marchitó en 10 segundos, como si cada estación fuera diferente. Pero a diferencia de otros árboles, no dejó caer sus flores hacia abajo. Los líderes del gremio se quedaron sin palabras. Oye, eso es. Están flotando hacia arriba. No cayendo, sino ascendiendo. El hogar de la flor roja no era el suelo, sino el cielo. Los pétalos flotaban hacia arriba como vientos más ligeros, luciérnagas o flores de cerezo. Y no solo ocurría allí. El oscuro cielo nocturno brillaba con innumerables luces rojas. Estaban mucho más cerca que las estrellas, aunque mucho más tenues. Pétalos rojos se dispersaban como la Vía Láctea desde edificios abandonados, campos abiertos y por todas partes, regresando al cielo nocturno. Es hermoso, eso también fue el murmullo de alguien.
Con el árbol del mundo recuperando cada partícula roja del suelo, lucía más magnífico que nunca. Su resplandor era tan brillante que eclipsaba tanto la luz de las estrellas como la de la luna. El viejo Cho dejó escapar un suspiro. Cuando me giré para mirar, no estaba mirando el cielo nocturno, sino al zombi. Su cuerpo demacrado parecía más la cáscara de un árbol marchito que carne. El cadáver humano, desprovisto de todo su rojo, había quedado reducido a meros restos. Cuando el viejo Cho lo pinchó con su espada envainada, el caldero zombi se desmoronó. Un Deathhacker. Sí, viejo. Parece que estamos jodidos, ¿verdad? Asentí. Odiaba admitirlo, pero era un diagnóstico acertado. El monstruo de nivel jefe que apareció después de las 10 patas. O más bien, la anomalía que había surgido antes de los 10 patas, pero ocultó su poder durante años, parasitando anfitriones hasta que finalmente se reveló. El árbol del mundo. El regreso de Udumbara. Udumbara. Una flor mística venerada en el budismo. Una flor legendaria que no existía en la realidad. Pero ahora, lo hizo. No había contramedida contra una leyenda que había descendido a la tierra, este fenómeno más peligroso que las 10 patas. A diferencia de ese monstruo, Udumbara era astuto. No solo parasitaba a sus huéspedes, sino que los obligaba a acogerlo. Expandió silenciosamente su influencia antes de desatar todo su poder de inmediato. Una vez que Udumbara se reveló, se acabó el juego. Si el árbol del mundo lograba florecer rojo, ya había demasiados huéspedes infectados. A partir de ese momento, el apocalipsis era inevitable. Maldita sea, ¿qué hacemos? Excelente pregunta. El viejo Cho y yo juntamos nuestras cabezas y nos sumimos en nuestros pensamientos. Por cierto, era el ciclo número 18. ¿A dónde fue el ciclo 17?, te preguntarás. De la barba del viejo Cho brotaron malas hierbas, y de mis cejas creció hierba. Pensamos que era el último recurso y nos vimos obligados a toda la alianza gremial a destrozar el árbol con hachas, pero no funcionó. Así que el viejo Cho y yo nos tomamos un vaso de soju con veneno y brindamos. Incluso después de que el viejo Cho se fuera de permiso, no pudimos idear una contramedida fundamental contra Udumbara. Lo mejor que pudimos hacer fue suprimir la propagación de las sectas y mantener bajo control la superioridad de los despertados. Pero eso fue solo una medida provisional. Si bien podíamos controlar la situación a nivel nacional, ¿cómo íbamos a gestionarla en el extranjero? Cualquiera que fuera la estrategia que ideáramos, solo retrasaría el florecimiento de Udumbara. Pero el tiempo pasó y llegó el ciclo número 36. Las constelaciones no existen. Ni la Santa de la Salvación Nacional ni el Conquistador de los Alpes son reales. Son solo personajes que creé. Desde el momento en que conocí a la Santa, todo cambió rápidamente. Finalmente encontramos una pista para la aparentemente inútil conquista del árbol del mundo. Tras firmar un pacto de sangre con la Santa, comencé la subyugación total de Udumbara. El punto crucial de la operación fue la petición que le hice a la Santa. Santa, por favor usa tu clarividencia para monitorear a los despertadores en la isla de Jeju por un tiempo. ¿Isla de Jeju? ¿Hay alguna razón en particular? La Santa ladeó la cabeza. Sí. Si se deja en paz, un culto llamado los nuevos budistas comenzará a surgir con fuerza al tercer año. Expliqué el virus zombie y el auge de los nuevos budistas, el surgimiento de la superioridad de los despertadores y la reacción de odio contra ellos. Y, finalmente, la plena floración del árbol del mundo rojo. La Santa escuchó en silencio de principio a fin. Luego, en voz baja, dijo. Ya veo. Así que pretendes encontrar al paciente cero. Exactamente. El primer paciente, cuya identidad se nos había escapado en ciclos anteriores, fue la primera ficha de dominó que desencadenó el brote viral. Identificarlos habría sido imposible si estuviera trabajando solo, pero combinar mi habilidad de regresión y la clarividencia de la Santa abrió nuevas posibilidades. En este ciclo, nos centraremos en la isla de Jeju. Después, Gyeongsang-namdo, luego Gyeongsang-bugyo, Jeollanamdo y Jeollabugyo. Cada ciclo, nos centraremos en una región de Corea, de sur a norte. De esa manera, tarde o temprano presenciaremos el nacimiento del paciente cero. La Santa asintió. Entiendo. He usado la clarividencia principalmente para monitorear a despertadores prominentes como tú, un Deathhacker. Pero si me esfuerzo un poco, aunque sea imposible observar a todos los despertadores de Corea en tiempo real, puedo controlar al menos una región. ¿Quieres que le asigne a Hidwon para que te ayude? No, no pasa nada.
Esto es algo que puedo manejar sola. La santa juntó las manos y cerró los ojos como si rezara. En aquel entonces, desconocía el método exacto que usaba para observar a tantos despertadores. Era uno de sus secretos que nunca reveló. Solo podía suponer que cooperaba con despertadores que trabajaban con el gobierno surcoreano, o sus remanentes, como No-Do-Wa, entre otros. Tras asignarle la misión a la santa, me encargué de los líderes del culto responsables de fundar los nuevos budistas. Incluso si con el tiempo surgieran otras religiones, eliminarlas nos daría al menos 1 o 2 años. Y así, en el ciclo 36. No es la isla de Jeju. Ciclo 37. No hay señales del primer paciente en Yangsangnando. Ciclos 38, 39, 40, finalmente, en el ciclo 41. Los encontré. La santa abrió los ojos. Chungcheongnamdo. Asan. Onyang. Más precisamente, una antigua posada en Onyang. El antiguo distrito comercial se había marchitado después de que el centro de la ciudad se desplazara, dejando la posada deteriorada precariamente al lado de aceras descuidadas donde las malas hierbas florecían más que la gente. La posada parecía abandonada. La pintura beige se había descascarillado a veces. En la habitación 202 del segundo piso, donde ya no quedaba mucho que llevarse, una madre y su hijo yacían sin vida. La madre y el niño parecían como si acabaran de cerrar los ojos. Encontrar este lugar fue casi un milagro. Un despertador que trabajaba en el centro comunitario local patrullaba las zonas residenciales y los alojamientos, asegurándose de que ningún residente se quedara atrás. Quizás la santa, haciéndose pasar por una constelación, le había dado instrucciones. Cuando el personal encontró los cuerpos, la santa presenció la escena simultáneamente. Se trasladó a su siguiente puesto de control, agobiado por el cuidado de los vivos, pero la mirada de la santa se detuvo allí, conduciéndome hasta aquí hoy. Había una razón por la que mi alias era el Undertaker. La madre se apoyaba contra la pared, abrazando con fuerza a su hijo. Era un bebé, y pequeñas y delicadas flores rojas, como helechos jóvenes en primavera, florecían sobre sus hombros. De su muñeca colgaba un brazalete de cuentas de oración un poco grande para su diminuta muñeca. No era difícil imaginar de quién era el brazalete y quién se lo había puesto. Pensé brevemente en los sentimientos de la madre al colocarle su propio brazalete a su hijo. Al cruzar al más allá, tal vez esperaba que su hijo no cayera al infierno. Me quedé quieto, mirando la escena frente a mí, como un budista contemplando una estatua. Señor Undertaker. La santa habló telepáticamente. No fingió ser una constelación conmigo, sino que usó su voz real. Asentí. Entiendo. No te preocupes. Infundí mi espada con aura y la blandí. Unas cuantas flores rojas se esparcieron por el pequeño mundo de una sola habitación. Udumbara volvió a ser una flor de mito. No hay mucho epílogo en esta historia. Sin embargo, a partir de ese día, tuve una tarea más que realizar al inicio de cada ciclo. Cuidando de Seo-gyu y Simarjeon en la estación de Busan. Tomando café con leche con el anciano Escho en el hospital Baekje. Forjando una alianza con la santa. Y luego rumbo a Chungcheongdo para ver las flores rojas. Más tarde, supe que, por mucho que repitiera mis regresiones, era imposible salvar a la madre y a su hijo. Ya estaban muertos cuando la crisis de la puerta golpeó Seúl. Causa de muerte. Inanición. La miseria siempre está en temporada. A veces, llegaba a la posada con algunos días de retraso debido a un retraso en el horario. Para entonces, el Udumbara, antes no más grande que un helecho joven, ya se habría convertido en un pequeño cerezo. ¡Wow! Es tan hermoso. Llevé a un acompañante para ver las flores en cada nuevo ciclo. En el ciclo 96, mi acompañante fue Simarjeon. ¿De verdad es esta la anomalía que mencionaste, líder del gremio? ¿Dijiste que debería clasificarse como peligro continental en la red SG? Sí. Es una vista fascinante. Me dan ganas de pintarla. Fiel a su palabra, Arjeon había traído un caballete y lo había instalado. Mientras sacaba sus pinturas, tarareó al sentir una pregunta. Entonces, líder del gremio, ¿qué tipo de flor es esa? Una flor que ha destruido el mundo innumerables veces. En lugar de decirle eso, hice a un lado las ramas y dije, es una flor que florece cada temporada en que muero. Se escuchó un jadeo. Arjeon se maravilló de mi expresión sofisticada. Señor, ¿usted es
Un hombre adulto con síndrome de Chunibyo. La próxima vez que la lleve conmigo será a un lugar embrujado y espeluznante.